Bueno, muy buenas tardes a todas, todos. Detecto un, eh, un dejo de ironía en el saludo del señor Neut, sobre todo lo de la dilatada trayectoria, porque dilatada hace de muchísimos años. Pero bueno, como dicen los mexicanos, la verdad duele pero no ofende, así que es la pura verdad no. Eh, bueno, agradecer la invitación, el honor que se me ha hecho de pedirme que modere esta mesa, lo cual no es una simple palabra, porque las y el panelista son bastante exaltados, así que de repente necesitan tal vez un poquito de moderación. Eh, Así que intentaré hacer las veces de. Esta es una mesa que trata sobre, perdón, trata sobre prácticas educativas en el mundo popular durante el periodo de la, valga la redundancia, unidad popular. Eh, Se sale un poco, por lo tanto, de la, del formato de la sala de clases, de la educación formal, e indaga en experiencias que fueron muy eh, centrales y a la vez muy simbólicas de lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, como es el acercamiento de las aulas al mundo popular, a sectores trabajadores, en fin, y que es un tema que de alguna forma reúne a estas tres ponencias, por eso están reunidas en una misma mesa. Y a la vez retrata una yo diría, de las dimensiones más entrañables y más dignas de ser recordadas de esa experiencia, que son estos puentes que se tendieron entre la educación formal, semiformal, en fin, y el mundo obrero y el mundo popular. Así que estoy seguro que nos espera una mesa muy motivadora, muy interesante y muy emotiva también en más de algún aspecto. Voy a recordarle a las y el panelista que disponen de 20 minutos para presentar su trabajo. Yo les voy a avisar por interno cuando ya les queden 5 minutos para que vayan redondeando sus conclusiones. Eh, Vamos entonces a dar la palabra en secuencia y luego se abrirá un espacio para preguntas, comentarios, interpelaciones, apóstrofes, en fin, lo que surja de la concurrencia en ese espacio. Por lo tanto, vamos a partir con Daniela Zubicueta, que hizo su pregrado en la Universidad de Chile, pero nos honró con su presencia en el magíster de la USACH, así que es de la casa, como todas las participantes de esta mesa. Eh, Incluyo en ese todas a Cristian Matamoros, pero como hay mayoría femenina, vamos a usar el femenino. Y Daniela actualmente trabaja en la ONG ECO, que sabe bastante de educación popular, y también se desempeña en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Va a comentarnos, Daniela, sobre su trabajo que tiene que ver con el método freiriano, el método de Paulo Freire, a través de una ponencia que no sé por qué me trae alguna reminiscencia, que se llama El tiempo de la palabra en la historia, alfabetización y método freiriano en la unidad popular. Así que, Daniela, tienes tus 20 minutos. Vale, muchas gracias. Voy a compartir aquí mi presentación. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? ¿Se ve? ¿Está todo? Ya, muchas gracias. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a los organizadores por este espacio, estas jornadas tan entretenidas. Efectivamente, mi presentación se llama El tiempo de la palabra en la historia, alfabetización y método freiriano en la unidad popular. He elegido este nombre en base como una reflexión que hace Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido, que se refiere al tiempo pedagógico de la palabra. Yo le he agregado la colita en la historia pensando
en cómo situar, contextualizar históricamente también estas prácticas educativas. Justamente mi propuesta entonces es hacer una revisión a las transformaciones y tensiones tanto teóricas y metodológicas que tuvo esta práctica educativa en particular, que fue el método freiriano, principalmente en términos de alfabetización, en el contexto de la Unidad Popular. Es parte de mi tesis de magíster del año 2018. Para eso ocupé algunas de las fuentes para esta presentación, que tienen que ver principalmente con la revisión de los métodos que se ocuparon para la alfabetización, los métodos que iban para los educadores, monitores, alfabetizadores, y bueno, algunas intervenciones y entrevistas que también tiene Freire durante la Unidad Popular en particular. Y bueno, como marco inicial, señalar también que hay bastante literatura y bibliografía que se ha ido generando, principalmente, como ven aquí, en las personas que cité, en los últimos años. Hay harta revisión reciente respecto de el paso de Freire por Chile, las consecuencias y la trascendencia que también tuvo la incorporación del método a este proceso de transformaciones estructurales que ocurrió en este periodo. Mi presentación, entonces, voy a comenzar señalando un poco qué era, cómo era el método psicosocial. Es ineludible pasar por eso para poder explicar cómo fue aplicado finalmente en la Unidad Popular, cuáles fueron sus transformaciones, sus tensiones. Y finalmente quiero cerrar con una reflexión o balance final. ¿Sí? Bueno, como decía, lo primero entonces señalar que el método freiriano comienza, o sea, se instala en Chile desde el año 64 al 69 con la estadía de Freire. Él llega contratado por INDAP, Jackson Chole es el que lo aloja en INDAP para el área educativa de capacitación campesina en esa área. Sin embargo, estando ahí, alojado en esa institución, Freire colabora con diversos equipos institucionales, desde el Ministerio de Educación, CORA, FES, luego montan lo que es ICIRA, y así un montón de otros espacios en los que esto es súper relevante porque el método se instala desde el Estado, en términos masivos se construye esta metodología, pero además se forma muchas generaciones se forman en las capacitaciones que Freire hacía en distintos espacios, y por lo tanto el desarrollo del método es expansivo y es diverso. Tiene distintas aplicaciones, múltiples, y además distintos educadores son los que lo ejercen. No es, como bien decía el profesor, no tiene que ver necesariamente con lo restrictivo a la pedagogía propiamente tal, sino que también hubo estudiantes, técnicos, campesinos propiamente tal, en fin. Bueno, lo segundo es señalar en qué consistía este método, ¿cierto? Y lo interesante aquí es que, a diferencia de todo lo que se venía construyendo en términos de alfabetización de adultos, con el método de Freire se integra una idea de promover una comprensión crítica del mundo, ya además de la lectoescritura. Y no tanto esta mirada más funcionalista de lo que era la alfabetización que había sido hasta ese momento. Entonces, para eso, Freire, bueno, está basado en una metodología dialógica que se ocupaba de estas tres herramientas principales, ¿no? Eran láminas, que eran ilustraciones, que servían como reflejo de la realidad o como provocación de lo que se quería conversar, palabras generadoras que eran elegidas puntualmente por los educadores para una riqueza fonética y además para que tuvieran una provocación política en las comunidades en las que se desarrollaba el método, y lo más importante, ¿cierto?, el fundamento del diálogo como el espacio de pronunciación del mundo, el espacio en el que se recreaban conocimientos y que había un surgimiento de saberes de cada comunidad, de cada participante. El método además comenzaba con una unidad que se llamaba el concepto antropológico de cultura, y en ella se establecía como fundamento la idea de que bueno, el hombre y la mujer, el ser humano, era productor y socializador de conocimientos. Y es muy importante porque de la base rompía de antemano la idea de establecer una horizontalidad en la relación educador-educando, y establecía a los campesinos y a las campesinas, ¿cierto?, como productores y creadores de conocimiento y de haceres y saberes en el mundo. A partir de esa primera provocación es que recién se establecía la lectoescritura,
que aquí les traje una lámina. Bueno, perdón, quiero retroceder brevemente porque esta lámina que les traje aquí es del cierre de esta unidad de concepto antropología y cultura y retrata, ¿cierto?, lo que es un círculo de cultura donde se producía este diálogo en torno a la lámina. Bueno, decía entonces que para la alfabetización concientizadora se hacía esa unidad previamente y luego se iba a cada filmina, a cada lámina. Aquí se preguntaba qué es lo que uno veía, se pedía como poder interpretar y retratar la ilustración que se presentaba. Estaba compuesta de esta propuesta, que esta lámina corresponde al Ministerio de Educación, a lo que es la serie de documentos que se llamó La Raíz y la Espiga. Estaba compuesta de 17 palabras y está en la escuela. Y acá, en el documento de metodología que iba para el alfabetizador o monitor, se establecía una serie de objetivos asociados a cada lámina y a la vez se establecía una batería de preguntas. ¿Ya? Esto es súper importante porque respecto de cada objetivo asociado a la lámina se establecían entonces diversos conjuntos de preguntas. Aquí eran muchas más, yo elegí estas 4 conjuntos de preguntas que iban desglosando y que establecían provocaciones para que la apertura del diálogo. Por ejemplo, aquí sobre este primer punto, que el primer objetivo dice discutir sobre la labor que desarrollan las escuelas en la localidad, se ofrecían este tipo de preguntas. Por ejemplo, la escuela si debe preocuparse por entregar solamente conocimientos o también por otras formas de educar o de enseñar hábitos, por ejemplo, si debe atender solamente a sus alumnos o también ampliarse a las necesidades educativas de la comunidad, etcétera. Ahí pueden ver algunas de estas preguntas provocadoras que eran parte del manual para los facilitadores de estos círculos de cultura. Restablecer, entonces, como enfatizar en esta idea de que el método tuvo diversas aplicaciones, y la lámina que vimos anteriormente era de Ministerio de Educación, pero así también, por ejemplo, aquí vemos una de INDAP, que recrea también un escenario como de escuela, ¿cierto?, de enseñanza, y otra de Cora. Y acá la de Cora tiene como un efecto, o sea, como una mirada más modernizante, la escuela como un edificio, ¿cierto? Pero todas apuntaban como a la distinción de esta palabra escuela. Y esto es importante porque el método, en la medida que se va socializando, desarrollando, va produciendo un acumulado de prácticas y de saberes diversos, ¿ya? Para ir dejando asentadas esas ideas. Así también, como hubo alfabetización, el método no solamente se ocupó para alfabetizar, el método psicosocial de Freire también, sobre todo en los últimos años de la década de los 60, y especialmente lo que fue ICIRA e INDAP, se desarrolló la concientización, la idea de concientización en lo que se llamó las temáticas generadoras, ¿ya? No solamente la idea de palabra generadora desde la lectoescritura, sino que también temáticas asociadas a la construcción de una acción cultural, ¿ya? Y esto fue súper exploratorio y relevante hacia fines de los 60, como decía. Por ejemplo, esta lámina que estoy mostrando aquí corresponde a una serie que se desarrolló en INDAP especialmente para trabajar el tema de género para mujeres campesinas, exclusivamente. Entonces se arma toda una metodología que correspondía a lo mismo, ¿no? Láminas, círculo en diálogo, y estas preguntas que iban haciendo una reflexión en torno a esta temática. Así también había, por ejemplo, sobre sindicalismo, o sobre el movimiento obrero. Hubo distintas unidades temáticas en base a temas para desarrollar también esto como el ejercicio de concientización en base a una necesidad puntual que aquella comunidad requería. Y bueno, esto es relevante porque esta es la última etapa de Freire en Chile. ¿Sí? Él estaba en pleno desarrollo de esta teoría y de este ejercicio práctico, pedagógico, cuando decide finalmente irse de Chile. Eso pasa el año 69 y bueno, coincide o es coincidente con el quiebre de la democracia cristiana en un momento ya de más álgido políticamente. Y lo notable aquí a señalar es que una vez que Freire sale de Chile, todo el equipo que él construye, el equipo más cercano, que conforma todas estas prácticas pedagógicas, se van al MAPU. Dentro del quiebre de la ADC, van a conformar el MAPU, desde donde van a participar y van a sumarse a la campaña por la Unidad Popular.
Y bueno, eso es en parte lo que vamos a ver a continuación. Em, Como marco general de qué era la educación, qué fue la educación de adultos en la Unidad Popular, es ineludible el concepto de educación permanente, entendido como un continuo histórico, la educación como un continuo histórico que supera la comprensión de una educación limitada tanto en el tiempo, es decir, una edad escolarizada, y también un espacio, un establecimiento escolar. ¿Ya? Y a mí me gusta mucho esta idea porque, bueno, tiene directa vinculación con la idea de sociedad educativa, que, bueno, los organizadores ponían esto en su convocatoria, este discurso de Allende, en el que pareciera, ¿cierto?, abrir la escuela, desbordar la escuela y todos los establecimientos como restringidos a la educación, separar esa división entre sociedad y aprendizaje, como que hubiese un continuo en ese sentido y, y que no hubiese diferenciación. Entonces, esto en términos institucionales requiere como, o sea, puso a la educación de adultos en un énfasis que ya traía cierta trayectoria, ¿cierto?, desde el gobierno de Frei, pero que en la Unidad Popular va a tomar como otra fuerza, otros ribetes que paso a explicar. Por una parte, en términos de alfabetización, se convocan a campañas masivas de voluntariado, tanto docente como de estudiantes de pedagogía o estudiantes secundarios. Estaba la meta de la erradicación en 6 años de la alfabetización, que era el periodo del gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, y bueno, teniendo esto en consideración, lo que había sido la campaña de Cuba, por ejemplo, ¿cierto? De la Revolución Cubana, para la ansiada erradicación definitiva del analfabetismo, que en ese momento estaba en un 10% de la población, 10,2%. Para ello se construye entonces este programa de educación de trabajadores, desde el que va a salir el método que voy a pasar a explicar, y en términos de la capacitación campesina en particular, como describí anteriormente, era muy diversa, estaba en distintas instituciones, aconteciendo distintos programas, y lo que se propone en la Unidad Popular es unificar y converger la capacitación campesina en un único programa nacional de capacitación que va a empezar su desarrollo, pero que no va a alcanzar a generar el material, ¿sí? No hay material disponible, conocible, que haya emanado de este esfuerzo de convergencia. Lo que sí existió es lo que vamos a ver ahora, que es el método que surge desde el programa de educación de trabajadores. ¿Qué es esto? Bueno, desde el Ministerio de Educación entonces se desarrolla una metodología que se llama Sugerencias para la Alfabetización. Esto parte de un equipo de 5 personas que hacen una adaptación del método freiriano a la circunstancia y nuevo periodo que simbolizaba la Unidad Popular. Entonces, para ello, ahí escogen 22 palabras, que son las que aquí he señalado, y hacen algunos cambios metodológicos y también críticas políticas. En lo metodológico, por ejemplo, vemos que pasan de ilustraciones, creaciones, pinturas, a fotografías. Y esto es súper interesante porque hay una mirada ahí de mayor realismo, de mayor modernización, de identificación y también de no infantilización, ya respecto de como la método de alfabetización para adultos, sino que un reflejo más fidedigno de lo que vivía el pueblo. Entonces, por lo tanto, el uso de fotografías también permitía una mayor impresión o masividad en la producción en serie de esta metodología, porque además se toma la decisión de que sea la misma unidad temática para todas las distintas comunidades y para todo el pueblo. Sí, había una unidad y en esto se expresa la unidad obrero-campesina, en el sentido de ya no separar educación para campesinos y educación para obreros diferentes, términos de alfabetización, sino que fuese como el mismo proceso de politización para ambos trabajadores. Aquí quería referir brevemente las fotografías de No, abajo. no La sé si primera, viste, Dani, no sé si viste el chat, pero te quedan 5 ay, minutos. ya, no lo había visto, gracias. Ya, voy a apurarme entonces, no les voy a contar de las cosas. Bueno, lo relevante aquí es que
por ejemplo, esta palabra educación, la anterior, como habíamos visto, era escuela, ahora pasa a ser educación. También se señalan objetivos y sugerencias, pero hay una diferencia muy sustantiva que refiere a que ya no hay preguntas, ¿ya? No hay preguntas, sino que el método lo que establecía era más bien información que se pasaba al alfabetizador, al monitor, para que éste pudiera transmitir y hacer relacionar directamente estos temas con el programa de la Unidad Popular o con situaciones como más generales del país, ¿cierto? Entonces, bueno, el documento en sí mismo se basa en la lectura de la educación como práctica de la libertad de este libro y valora la idea de que es una perspectiva humanista, de que tiene un rescate de la cultura popular, ¿ya? Pero establece ciertas diferencias. Entre ellas, por ejemplo, hay una distinción entre la unidad 1, que ya no se llama el concepto antropológico de cultura, sino que etapa de motivación, esto de que hay un uso generalizado para todo el territorio nacional de las mismas palabras. Lo tercero es el reemplazo de la pedagogía de la pregunta, ¿ya? Por una pedagogía como de información en torno al programa de la Unidad Popular, y se acusa directamente al método freiriano de señalar que la alienación sería un proceso psicologizante, un proceso psíquico e individual, y que no estaría como en relación a las transformaciones materiales, según el entendimiento de Freire, ¿cierto? Se le hace esa crítica. Por lo tanto, lo que va a apuntar el método es a establecer la predominancia, ¿cierto? Algo que se ha discutido acá también, de la transformación y sobre todo de la batalla por la producción. De todas maneras, paralelamente, esto pasaba con el método, pero paralelamente hay una continuidad freiriana de educación popular que está situada, por ejemplo, en el desarrollo de lo que fue la Consejería de Desarrollo Social, donde se hizo el proyecto de Balnearios Populares, el proyecto Saltamontes, y CIRA también sigue desarrollando investigación temática, acción cultural, a través, por ejemplo, de iniciativas en que campesinos que habían sido alfabetizados alfabetizaron a sus compañeros. Hubo un avance ahí en términos de acción cultural que es un desarrollo desbordante también de educación popular en otros ámbitos. Y eso se ve reflejado también en las visitas que Freire hace a Chile en este periodo. Por ejemplo, cuando visita Nueva La Habana en el año 72, y él establece claramente aquí dos dinámicas, ¿no? Una crítica abierta a lo que fue la campaña de alfabetización de la Unidad Popular y una apertura respecto a los grupos MIR y MAPU que estarían más interesados en poner en práctica lo que serían los principios de la educación popular propiamente tal. Bueno, para cerrar solamente, quería yo establecer, compartir tres preguntas sobre el tiempo de la palabra en la historia, que era como el título que yo había querido como reflexionar en torno a esta experiencia, y que son tres, ¿ya? La primera es pedagógica y que tiene que ver con el tiempo pedagógico del método, es decir, cuál es el tiempo que le podemos destinar a la pregunta, a la respuesta, cuál es el espacio para el silencio, por ejemplo, en punto de aprendizaje, respecto a esta distinción que se hace, ¿cierto?, del método en Frey y en la Unidad Popular. La segunda pregunta es el tiempo de la concientización, que tiene que ver con quiénes hacen, es una pregunta política, porque apunta a quiénes hacen la revolución y en contextos de revolución, de aceleramiento, de urgencia, ¿cuál es el rol de la educación? ¿Es la alfabetización? ¿Es la liberación? ¿O es todo eso junto? ¿Es la politización? Pareciera ser que finalmente fue todo eso de manera simultánea. Y por último, una pregunta que es histórica y que tiene que ver con el método en su tiempo, inscrito en su contexto. Y esto fue una reflexión súper importante al momento de pensar, por ejemplo, si el método es el que hacía la concientización o es la concientización como curso histórico que estaba aconteciendo el que nutrió y el que facilitó el método, y cómo esa sinergia que se produce entre método y tiempo histórico fue tan trascendente y tan importante. Yo creo que estas preguntas tienen mucha actualidad, mucha vigencia para los educadores, para la pregunta de cómo las prácticas educativas se relacionan directamente y responden a las urgencias y necesidades de su tiempo y cómo a la vez se van transformando con ellas. Yo no he querido hacer un juicio de si esto estuvo bien o mal, sino que más bien retratar
cómo esta práctica educativa se fue ajustando y fue respondiendo a las necesidades de su momento. Ay, ya. Gracias, Daniela. Es muy difícil cuando uno está muy Sí. apasionado con un tema, comprimirlo a 20 minutos, pero es lo que hay. Así que muchas gracias y bueno, fascinante tu presentación, que por lo demás ha avanzado más allá de lo que hiciste en la tesis, ¿eh? Así que me alegra mucho. Bien, le damos la palabra ahora a Ana Isabel González Toro. Anita es de aquí de la casa, Sí. hizo sus estudios de pregrado y de maestría acá, y tanto le gustó la USACH que se quedó trabajando aquí. Ella trabaja actualmente en el área de documentación del archivo patrimonial de la USACH, y a partir del acervo o de los acervos que hay en ese espacio patrimonial, que ha elaborado una ponencia que se titula Movimiento Estudiantil y Reforma, la experiencia del convenio CUT-UT y su impacto en la extensión universitaria 1970-1973. Te voy a pedir, Anita, que por favor no le pierdas de vista al chat, porque ahí les aviso cuando les quedan 5 minutos. A veces cuando uno está compartiendo pantalla Sí. no es tan fácil verlo, pero te pido que eso. Lo otro es que yo te hable, ¿no? Te diga 5 minutos, pero es más disruptivo eso, no sé. No importa. Vale, entonces tienes tus 20 minutos. Voy a compartir pantalla, ¿se ve? Ya. Ahí está. Ya. Bueno, sí, como decía el profesor Julio, aparte de estar trabajando todavía vinculada a la universidad, mi tema también está relacionado con la USACH, ¿ya? Y como lo decía el profesor, este trabajo que se titula Movimiento Estudiantil y Reforma, la experiencia del convenio CUT-UT y su impacto en la extensión universitaria 1970 y 1973, recoge parte de la investigación que yo realicé hace algunos años atrás para optar al grado de magíster de historia y que se titulaba Reforma y Revolución, las Juventudes Comunistas de Chile y el movimiento estudiantil en la Universidad Técnica del Estado desde el 67 al 73. Bueno, esta ponencia busca relevar la experiencia de la Universidad Técnica del Estado durante la reforma universitaria y en específico durante la Unidad Popular desde sus protagonistas, los estudiantes, identificando espacios de creación popular como soporte para los escenarios de politización estudiantil. En dicho proceso se encuentra un hito relevante como lo fue en la creación del convenio CUT-UT, que permitió a los trabajadores y trabajadoras e hijos de trabajadores y trabajadoras ingresar por primera vez a la educación superior. Para abordar esta temática intentaré hacer un pequeño contexto de la reforma a modo de introducción, para luego centrarme en dos aspectos para esta ponencia, que fue la educación para los y las trabajadoras como una experiencia de soberanía popular, y el impacto de la extensión universitaria que tuvo este convenio. El objetivo, en el fondo, es identificar la relevancia de esta alianza y su incidencia en el fortalecimiento de estas redes de expresiones artísticas y populares que se dieron en un marco de proceso reformista. Bueno, durante los 3 años de la Unidad Popular en Chile, uno de los actores sociales que tomó protagonismo fueron los estudiantes universitarios, quienes a lo largo del país y mediante el proceso de reforma universitaria se hicieron parte del proyecto político de la izquierda, con el triunfo de Salvador Allende, el programa político de la Unidad Popular. A través de ese programa, una amplia mayoría que históricamente había sido marginada del poder político-social veía la posibilidad real de acceder a las transformaciones que se estaban dando en el país y construir el socialismo como se había enarbolado por una vía propia. Este triunfo tenía las miradas del mundo entero en nuestro territorio, como lo señala el historiador Eric Hobsbawm, se volvió un caso testigo, sobre todo para Estados Unidos, que veía en él un gran peligro, pues no era solo la cuestión de si el socialismo podía llegar al poder sin insurrección violenta o guerra civil,
ciertamente que la década del 60 se caracterizó por una ola de movilizaciones sociales en el mundo entero, acontecimientos como la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense, la invasión militar de Estados Unidos en Vietnam y el estallido estudiantil del 68, interpelaron a toda una sociedad, pero sobre todo a la juventud. Los y las jóvenes de los 60 fueron marcados por estos episodios. En el caso del proceso cubano, que fue sustancial para Latinoamérica, el historiador Luis Vital, por ejemplo, señala que fue portador de una ideología democrática, martiana y con un carácter policlasista. Por otro lado, y respecto al movimiento reformista, uno de los destacados intelectuales que yo también leí harto para realizar mi tesis fue José Carlos Mariátegui, que señaló en su texto famoso ya en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, que la lucha que se inició con los estudiantes de Córdoba, ya, por la reforma universitaria, señala el nacimiento de una nueva generación latinoamericana. Bueno, él se explaya mucho en ese tema. En el caso de la UT, ya, esta inició el proceso de reforma universitaria a comienzos de la década del 60, específicamente en 1961, en la sede de la Escuela de Minas de Copiapó. El factor detonante en este proceso fue el nombramiento arbitrario del director de la Escuela de Minas, quien era enérgicamente rechazado por los alumnos en ese momento. Tras dicho episodio se dio comienzo a una huelga que se extendió a lo largo de todas las sedes universitarias, desde Antofagasta hasta Punta Arenas, y que simboliza el comienzo del movimiento estudiantil que culminó con la victoria definitiva que fue en 1968. Ese año, después de una ardua lucha estudiantil, se convoca por primera vez a unas elecciones democráticas participando académicos y estudiantes, y es elegido el rector Enrique Kirber. Bueno, los estudiantes, por su parte, ya tenían la federación desde el año 1960, desde fines del 65. Antes había sido parte o habían estado posicionados en ella la Juventud Demócrata Cristiana, y finalmente en el 65, digamos, como que le arrebatan ese espacio representativo las Juventudes Comunistas, ¿ya? Desde ese momento comenzó en la UT una corriente de transformaciones que fue orientada a democratizar y modernizar la universidad. En palabras del rector, quien fue ratificado en ese cargo en 2 oportunidades más, cito: la universidad debe ser, y creo que la nuestra en gran medida lo logra, un ente inserto en la sociedad que responde eficazmente a los requerimientos del desarrollo económico-social, que irradie con su aporte a todos los campos de la vida nacional y que no se limite a impartir docencia entre 4 paredes, que salga a la mina, a la fábrica, a los distintos centros productivos, o sea, al encuentro con el pueblo de Chile. La UT avanzó sustancialmente en su proceso de reforma desde el 68 hasta el 73, implementando esta democratización en todos los niveles de su estructura institucional, y junto con ello experimentó un alto grado de participación estudiantil, sobre todo, y adhesión al programa político de la Unidad Popular cuando este se puso en marcha. En este contexto se genera una alianza entre la universidad y los trabajadores que de alguna manera va a ir articulando una superposición de elementos ideológicos, políticos, sociales y culturales que se vivían en la época. Y la UT no se sustrae de esta especie como de misión histórica y firma este convenio con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, dando inicio a un programa universitario para obreros que partió con carreras tecnológicas cortas para luego ampliarse en 1970 y crear la primera escuela de nivelación de Santiago. Bueno, el origen, ya este convenio, fue firmado el 28 de abril de 1969, sus antecedentes provienen del 5º Congreso Nacional de la CUT, realizado en noviembre del 68 en Santiago. A este congreso fue invitado el rector de la universidad, quien concurrió a una sesión plenaria que se realizó en el Teatro Caupolicán. A esta instancia también se invitó a una delegación de la UT bajo la dirección del profesor Alberto Texier, y en el Congreso se constituyó una comisión de educación que se preocupó de abordar los problemas educacionales en Chile y que se hizo cargo de estos anhelos de la clase obrera en cuanto a participar de la reforma educacional. El objetivo de este convenio fue, en primera instancia, permitir el acceso de la gran masa de la población, en particular trabajadores e hijos de trabajadores, a la educación superior. Fue un convenio de beneficio mutuo que por primera vez y de forma permanente abre las puertas para los trabajadores y sus familias. Un dato ahí
relevante es que en 1968 la UT tenía alrededor de 9.310 alumnos inscritos a nivel nacional, y en 1973 pasó a tener 32.273 alumnos. Bueno, sin duda la experiencia de la UT no fue exclusiva, existen experiencias de educación popular anteriores, hay antecedentes en la misma historia de América Latina, con experiencias de universidades que se abren a estas experiencias de educación popular. En el caso chileno, tenemos que en 1910, por ejemplo, la primera escuela nocturna para trabajadores que fue organizada por la FECH. Y así siguieron distintos modelos que, sin embargo, no apuntaron al fondo del problema, que era superar el estado clasista de la enseñanza y en especial de la universitaria. Por ello, creemos que el origen de este convenio proviene de un proceso de maduración, una conciencia más clara en cuanto a cómo se conciben las relaciones entre la universidad y la sociedad. Y a este entender, por ejemplo, el presidente de la CUT en ese momento, Luis Figueroa, señala que en uno de estos documentos que la universidad, que los postulados de la reforma en realidad estaban impregnados de una profunda democratización, que surge con nitidez la necesidad de adecuar la universidad a las necesidades reales del país y ponerla en todas sus formas en contacto con la sociedad chilena. ¿En qué consistió este convenio? Bueno, el texto del convenio señala en algunos de sus puntos la referencia a esta universidad en proceso de reforma, también señala que estos grandes anhelos de los trabajadores de tener acceso a la educación, a la cultura, a la recreación, a perfeccionar su calificación profesional. A su vez menciona que debe existir una relación recíproca, pues los futuros técnicos y profesionales debían conocer la realidad donde iban a actuar. La CUT se comprometió, por un lado, a poner a disposición, obviamente, sus federados, los sindicatos, todos los espacios para sus actividades. En cuanto a la UT, se comprometió a realizar actos culturales, artísticos y deportivos en los locales sindicales. Y en este aspecto, por ejemplo, una de las cosas que yo alcancé a indagar un poquito más fue que se logró levantar o coordinar el Teatro Nuevo Popular, que fue una experiencia bien bonita. Y durante la Unidad Popular, obviamente, que la significación del convenio adquirió una nueva dimensión y trascendencia si se toma en cuenta que el proceso que se comenzó a desarrollar en el país y el papel que de alguna manera le tocó vivir a la clase obrera, ya la participación de los trabajadores, por ejemplo, en la economía y en los diversos planos del desarrollo social, se hizo una realidad. La implementación del convenio estuvo en manos de una comisión mixta que estuvo formada por la CUT y por la UT. Se elaboró un plan de nivelación de estudio para trabajadores, en el cual se consideró obviamente la evaluación de los conocimientos previos y se tomó en cuenta la práctica, la experiencia práctica de ellos y los conocimientos que ellos habían adquirido de forma autodidacta, que esa era la gran mayoría. Se acordó también, obviamente, la participación de la universidad en la escuela sindical de la CUT, que estaba como en marcha. Se diseñó y puso en marcha también un plan de carreras tecnológicas universitarias cortas, con el fin de promover la especialización en áreas particulares de procesos industriales importantes para la economía chilena, como por ejemplo el cobre, el hierro, el salitre, etcétera, porque la finalidad ahí era la finalidad inicial era preparar un número importante de técnicos de mandos medios, se les conocía así, que eran profesionales técnicamente calificados, capaces de desarrollar actividades de responsabilidad entre el nivel de los ingenieros y el nivel de los obreros, trabajadores, ¿ya? Y por ello se crearon los institutos tecnológicos, a donde ingresaban quienes tenían licencia media completa, ¿ya? En 1970 ingresaron a través del convenio 40 trabajadores a la educación superior y en 1971 ya fueron alrededor de 1.200. La mayoría ingresaron a estos institutos tecnológicos que se crearon a lo largo de todo el país y obviamente trataron de que ellos también fuesen cerca de los centros productivos. Se elaboró y puso en marcha también para los trabajadores que no habían terminado la educación media una escuela de nivelación que les permitió cumplir esa meta en 2 años como máximo. Y funcionaron escuelas, por ejemplo, en Arica, en Calama, en Santiago y en Puente Alto. Y se pusieron en marcha además cursos de capacitaciones para trabajadores, destacando cursos, por ejemplo, de prevención de riesgo. Yo por eso también elegí ahí también unos cursos que tienen que ver con
salud, con prevención en las industrias, en las empresas, y también capacitación sindical en general. ¿Ya? Dentro de este convenio, en particular, ahí también hay portadas de revistas que se elaboraron para estos cursos de capacitación que se hicieron en ciertos periodos de tiempo que se llamaron las escuelas de temporada. Dentro de este convenio también, y como una forma de hacer como un pequeño rescate y poder seguir estudiando esta parte, se generó como un subconvenio entre la UT, la ACUT y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que es la JUNJI, porque ¿qué pasaba? Que en Chile, bueno, de acuerdo a los antecedentes que manejaba la JUNJI, se decidió elaborar en 1972 un plan para atender en una primera instancia alrededor de 70.000 niños que estaban en situación de abandono. Y esta atención sería integral. Por ese entonces estaba también en proyección la construcción de alrededor de 300 jardines infantiles, y entre ellos está el jardín de la UT. Los jardines debían ser atendidos por una educadora de párvulo, obviamente, pero también por auxiliares, y en ese tiempo no habían auxiliares, había una carencia de auxiliares de párvulo. Entonces, según el testimonio de Mireia del Río, que fue la primera encargada del jardín infantil de la UT, ella señala que este jardín fue fruto de la reforma, el movimiento estudiantil, pero también se comenzó a pensar en un modelo de jardín que pudiera proyectarse, por eso se planteó este reto de formar a los auxiliares, ¿ya? Y para llevar adelante esta tarea se puso en marcha este convenio entre la UT, la JUNJI y la participación de la Federación de Centros de Madres, o SEMA. Además participaron otras organizaciones públicas y otras universidades. Ya se nombraron más de 700 profesionales, todos voluntarios, entre los que destacan médicos, enfermeras, matronas, profesores de ciencias sociales de la UT, educadoras de párvulos, psicólogos, pedagogos, funcionarios del Servicio Nacional de Salud, etc. Se planificaron rápidamente los cursos que debían desarrollarse a lo largo del país, y en una primera etapa intensiva, que fue en enero de 1973, se hizo la primera gran formación con mujeres pobladoras. En la selección de las alumnas se trató, las alumnas se trató de que ellas fueran del mismo sector donde iban a construir esos jardines, y se crearon estos equipos. Alcanzaron a graduarse alrededor de 2.000 mujeres, las que, bueno, y todo quedó suspendido con el golpe militar. Ya lo medular de esta experiencia es que se colaboró en la concepción de los jardines infantiles, no solo en la formación, sino que se trató de buscar soluciones con un criterio democrático. Por ejemplo, es decir, propiciar que las mujeres seleccionadas viniesen de un sector menos privilegiado, que se formara gente de las propias comunidades. Ese fue un criterio nuevo y fue parte del gobierno popular. En ese tiempo, para muchas mujeres pobladoras, estudiar una carrera universitaria era inalcanzable, predominaba todavía un sistema muy elitista. Entonces el desafío fue romper con un esquema tradicional de formación, que eso no fue fácil, ¿ya? Y bueno, en esta experiencia también fue parte significativa de los objetivos que llevó adelante la extensión universitaria, ¿ya? Y a través del convenio se desarrolló un intenso programa de divulgación artística y cultural. En 1971 la UT promulgó su nuevo estatuto orgánico, emanado de este proceso reformista, y mediante ello se confecciona toda una estructura institucional destinada a otorgar estos marcos legales para efectuar los cambios. Así surgen las secretarías nacionales, y entre una de ellas la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones, que lideró el múltiple y vasto conjunto de expresiones artísticas y populares. Desde esta secretaría se desplegaron departamentos, uno de ellos el Departamento de Extensión Docente, donde ahí se generó el convenio CUT-UT. Y fue a través de la extensión cultural que la universidad conscientemente desvaneció esta frontera y entró en contacto vital con las necesidades del pueblo. A cargo del Departamento de Extensión Docente estuvo la creación del convenio y de las escuelas de temporada. En él se formó el Teatro Nuevo Popular, organizado junto a trabajadores y campesinos, que buscó divulgar el arte y educar en los sindicatos. El convenio abrió espacios claves de participación, como lo fueron el primer concurso nacional de cuentos para trabajadores en 1969 y el primer concurso de teatro social, CUT, en 1971, talleres literarios para trabajadores, cursos para formar monitores de teatro y deporte, etc. Las publicaciones también fueron una prioridad y por ello se creó una editorial que comenzó a editar libros, revistas y otras publicaciones con más de 30 títulos en temas científicos, económicos, técnicos, de ciencia social, historia, educación, cultura, etc. Las manifestaciones del proceso reformista fueron diversas, se dieron en una constante relación dialéctica con el movimiento
político-social juvenil y el mundo obrero, y en este proceso florecieron estas distintas expresiones artísticas que provenían en su mayoría de los propios estudiantes. Bueno, para ir cerrando ya, nosotros entendemos que lo cultural está imbricado con lo político y se relacionan potenciando este imaginario cultural de contenido que es crítico, que es transformador. La cultura constituye una herramienta política fundamental para los movimientos sociales, ya es una herramienta que yo noté unificadora, que tiende a cumple roles que tienden a democratizar los espacios donde el ser humano opera. ¿Ya? En la UTN en particular se desencadenó un proceso sustancial de florecimiento artístico popular que se esgrimió como un recipiente de creación y circulación de estos discursos políticos y culturales o ideas que estaban conectadas con las transformaciones que estaba viviendo el país. Ello resulta de interés porque este plantel estaba más ligado no estaba ligado a las artes y al desarrollo de las ciencias sociales, sino que su sello provenía de la educación técnica y científica. Con la reforma esto se empezó a revertir y poco a poco la universidad pasó a ser como un espacio reconocido en el mundo de las artes, como una especie de domicilio para los artistas que se venían conformando, que venían participando en estas nuevas corrientes ligadas a los procesos sociales latinoamericanos y chilenos. Y los esfuerzos estuvieron puestos en esta dirección, lo que refleja esta recepción y reciprocidad de un espacio institucional que estuvo dispuesto a transformarse democráticamente y sobre todo a abrir sus puertas a los sectores excluidos. Y termino ahí con este último afiche que es del Teatro Nuevo Popular, una obra que se presentó en muchos sindicatos y en particular ahí en el sindicato industrial de Exyarur. Gracias, Anita, terminaste exactamente los 20 minutos. Matemática. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla para... Sí, ahí estoy buscando dónde de tener compartición. Sí, eso, muchas gracias. Bien, llegamos entonces a la última ponencia, que de alguna forma fusiona las dos anteriores, bien interesante. No sé si fue coincidencia o si Cristian lo que hizo fue leer las ponencias anteriores y armar una que de alguna forma se alimentara de las dos. Por un lado el método freiriano, por otro lado las experiencias de educación popular en el mundo obrero. Así que es un buen cierre de esta mesa y bueno, no por casualidad Cristian es uno de los organizadores de este encuentro, así que hay una serie de coincidencias ahí que confluyen. Don Cristian Matamoros Fernández es doctor en estudios americanos por esta universidad y actualmente desarrolla un proyecto de postdoctorado que se enfoca en los docentes como actores colectivos y además imparte docencia en nuestro departamento de historia. Su ponencia se titula Pizarrones en las fábricas, escuelas en el mundo obrero industrial de la Unidad Popular. Así que, Cristian, tienes tus 20 minutos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a quienes me antecedieron. Voy a compartir pantalla para presentar. Antes de partir, quisiera mandar un saludo al profesor Aníbal Navarrete, profesor de historia que ha estado seriamente criticado y cuestionado recientemente, puesto que fue grabado al realizar una clase donde planteaba temáticas del estallido social, de la revuelta popular, y está siendo sometido al escrutinio público, principalmente los sectores más reaccionarios de este país, y me parece que instancias como esta, precisamente lo que buscan es plantear que la educación necesariamente tiene que ir de la mano con los procesos políticos y de cambio que el país debe llevar. Bueno, junto a lo anterior, paso a mi presentación. ¿Se ve? Ya. Así. Bueno, la he titulado Pizarrones en las fábricas, escuela en el mundo obrero industrial.
durante la Unidad Popular, y precisamente tiene que ver de alguna forma con bastante lo que hablaba Ana Isabel recién, puesto que busco mostrar, analizar de alguna forma las prácticas educativas que se desarrollaron durante el gobierno de la Unidad Popular, de esa temporalidad, no directamente vinculadas al gobierno, pero aquí vamos a ver que sí, tienen una vinculación directa con el gobierno. Entonces, esas prácticas en torno a el mundo del trabajo y las organizaciones laborales o las organizaciones de trabajadores. ¿Ya? Sobre esta temática o sobre esta relación existen numerosas investigaciones, principalmente centradas más en lo que puede ser llamado el ciclo heroico del movimiento obrero, ¿ya? Las sociedades de artesanos, las escuelas nocturnas que comenzaron a desarrollar por las últimas 2 décadas del siglo XIX. También existen investigaciones referidas a las escuelas que desarrollaron las mancomunales a inicios del siglo XX, y también existen, principalmente el trabajo de Leonora Reyes, digamos, existe una investigación sumamente fuerte respecto a la propuesta educativa de la Foch. Me parece que en estas experiencias hay algo distintivo, algo bastante distinto de lo que va a ocurrir durante el gobierno de la Unidad Popular, puesto que, por ejemplo, las experiencias de la Foch tenían un claro carácter autónomo, autogestionario de las experiencias educativas. Y lo que vamos a ver durante el gobierno de la Unidad Popular era que esas experiencias estaban muy relacionadas al Estado. Ya lo mencionó Ana Isabel recién, que gran parte de lo que dice la CUT en el 5º Congreso y en el 6º Congreso tenía que ver con diseñar un plan educacional hacia el mundo trabajador, pero de la mano con el Estado, con el gobierno. ¿Ya? Ahora, durante el siglo XX existieron numerosas experiencias de articulación entre organizaciones de trabajadores y experiencias educativas. ¿Ya? Aquí yo voy a destacar una que me parece una de las más representativas, que fue la experiencia que en 1954 crearon el sindicato de Madeco. ¿Ya? El sindicato de Madeco, tal como lo han dado a conocer algunas investigaciones recientes, como la de Sebastián Leiva, no era un sindicato que se caracterizara por su combatividad, por su adscripción directamente a posiciones más radicales, sino un sindicato que por lo general mantuvo relaciones con la empresa y que en este caso específico el sindicato logró establecer una escuela, ¿ya? Y a diferencia de los restantes ejemplos que voy a mencionar a continuación, la escuela de Madeco fue una escuela levantada por el sindicato propiamente. ¿Ya? Fue tal como aparece ahí en la fotografía en la parte de abajo, fue levantada con fondos sindicales, adquirimos el terreno y edificamos la escuela provista de calefacción y adornada con azulejos en los baños. ¿Ya? Y al Ministerio de Educación le exigen que si el Ministerio de Educación puede poner los profesores, pero fue una experiencia, digamos, una escuela levantada directamente por el sindicato. No obstante, en los años siguientes, en los pliegos de petitorio, en las negociaciones colectivas del sindicato de Madeco, logró que desde la empresa se financiara de alguna forma o entregar algún tipo de financiamiento a esta escuela. Esta escuela, a diferencia de otras experiencias, estaba dirigida a los hijos de los trabajadores de Madeco. ¿Ya? También acogió a hijos de pobladores del sector lo que hoy día vendría a ser San Joaquín, ¿ya? Pero principalmente estaba dirigida a los hijos de los obreros de Madeco. No obstante, esa iniciativa, principalmente las escuelas que se levantaron en entornos fabriles, en empresas, con vinculación con sindicatos o directamente con empresas solamente, tuvieron otro tipo de origen, ¿ya? No fueron una propuesta del sindicato en la mayoría de las ocasiones, sino que fueron propuestas directamente de la empresa. Aquí destaco un proyecto que surge de la Universidad Técnica Federico Santa María, de la Escuela de Artes y Oficios que tenía la Escuela Federico Santa María, que en 1958, esa Escuela de Artes y Oficios comienza la política de crear distintos tipos de escuelas en fábricas, en empresas, principalmente, como la Universidad Técnica Federico Santa María, está anclada en la quinta región, principalmente crearon escuelas de artes y oficios, o escuelas técnicas, en empresas de la quinta región.
Ya no los voy a mencionar todos, pero ahí aparece la nómina de las escuelas que esa institución va creando al interior de fábricas, muy fuertemente en Viña del Mar, ¿cierto? En la refinería de azúcar, la CRAF, en las Salinas, en la CCU, en Limache. Acá en Santiago, aquí me voy a detener un poco, crea una escuela en la Textil Yarur, ¿ya? ¿Qué característica tuvo esa escuela? Que esa escuela, también dirigida para hijos de obreros, de alguna forma se transformaba como una suerte de filtro para quienes iban a ser los nuevos obreros. Por lo tanto, no era una escuela que en gran medida respondiese a los intereses de los obreros o del sindicato, más allá del ámbito laboral, ¿cierto?, de conseguir un empleo, sino que era una escuela que respondía más que nada a los intereses de la empresa. Siguiendo lo que dice Peter Wynne en Tejedores de la Revolución, estas prácticas, digamos, de paternalismo de empresas como Yarur, si bien es cierto significaban un beneficio a los trabajadores, significaban al mismo tiempo que la empresa podía controlar áreas inclusive ajenas a el tiempo, la jornada laboral, sino que también controlaba, digamos, lo que ocurría con los hijos de los obreros, la formación de los hijos de obreros, y al mismo tiempo significaba una suerte de filtro de quienes iban a ser posteriormente las personas que ingresaran a trabajar a su empresa. Durante la década del 60 existieron, por ahí había una pregunta en el chat que preguntaban si habían existido otros convenios que se hubieran firmado con otras universidades. Sí, existieron numerosos convenios, principalmente uno en el año 1963 con la Universidad de Chile, que firmó la CUT, ¿ya? Y también la CUT va a firmar convenios con INACAP, sí, Ana quizás lo maneja mejor, pero me parece que el año 1971 la CUT firma un convenio con INACAP. Entonces también existieron otras experiencias. Acá me voy a referir un poco a este convenio que firma la CUT en 1963 con la Universidad de Chile, que es un convenio que tenía una lógica un tanto similar al convenio CUT-UT, ya descrito en la presentación anterior. Buscaba generar que la universidad se abriera al mundo obrero, ¿ya? Pero esa apertura al mundo obrero tuvo algunas limitaciones o algunas características específicas. En primer lugar, tuvo unas características que estuvo dirigida exclusiva o prácticamente exclusivamente a dirigentes sindicales, ¿ya? Entonces, lo que se hizo desde el Centro de Estudios Sindicales y Cooperativos, el CESCO, donde estuvieron destacadísimos académicos, trabajando ahí, fue formar a dirigentes sindicales, ¿ya? En temáticas del mundo sindical, más que nada, negociaciones colectivas, prevención de riesgo, administración, cursos de contabilidad para tesoreros de sindicatos, ¿se fijan? Entonces tenía esa característica. Y las prácticas educativas que desarrollaron eran muy en la lógica de clase magistral, ¿ya? Entonces eran académicos que por lo general hacían clases, sesiones, charlas muy específicas, días muy específicos a dirigentes sindicales, pero en esa lógica, ¿ya? Y esa era la lógica que más que de alguna forma a nivel internacional de la educación sindical se ha venido trabajando, y en ese tiempo la venía trabajando ya muy fuertemente la OIT, la Organización Internacional de Trabajadores, que requería un gasto de plata tremendo, porque por lo general los trabajadores tenían que ir a la sede de la Universidad de Chile, o los cursos de la OIT tenían que viajar a Europa, etc. Entonces era muy poco, existía muy poca continuidad de esas prácticas educativas, entonces eran muy específicas para un momento, ¿ya? Al mismo tiempo, por otro lado, diríamos por una correa completamente distinta, en 1965 el gobierno de Frei crea la Dirección de Educación de Adultos, ¿ya? Y ahí me parece que principalmente hacia el mundo campesino se vivió la experiencia más efectiva, más dinámica de educación hacia el mundo de los trabajadores, entendiendo trabajadores, digamos, trabajadores del campo, ¿ya? Que hoy día por lo general se piensa que trabajadores no están en esa zona. Ya lo describió Daniela, digamos, no me voy a detener, pero me parece que haciendo una panorámica, me parece que por ese lado es la experiencia más efectiva de educación hacia el mundo de los trabajadores que se desarrolló en el periodo. La tesis de Daniela, digamos, da cuenta de eso. Hay una tesis bastante interesante también
de Salem, que recientemente ha sido publicada. Al mismo tiempo, se generaron otras iniciativas, ya con distintos resultados que son necesarios de mencionar. En 1966 nace el INACAP, ¿ya? Una instancia también destinada a educar a los trabajadores, adultos. ¿Ya? En 1968 se produce el quinto congreso de la CUT, donde la CUT señala expresamente que va a apuntar o requiere, exige una educación para los trabajadores. En 1900, ese mismo año nace el Departamento Universitario Obrero Campesino, el DUOC, bajo el alero de la Universidad Católica, y aquí hay algo que va a ser lo que yo me voy a detener a continuación, que desde el mismo Ministerio de Educación, desde la misma Dirección de Adultos, a fines de los 60, se da cuenta que la educación, la alfabetización, que era básicamente lo que se realizaba en educación de adultos en ese tiempo, no podía ser solamente en el ámbito rural, sino que había que apuntar al ámbito urbano. Pero en el ámbito urbano había una principal dificultad, que en los porcentajes de alfabetización eran menores, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, se requería, principalmente a nivel poblacional, instancias de alfabetización, esas instancias también debían ir aparejadas con nivelación en enseñanza básica, ¿ya? En 1969 se firma el convenio CUT-UT, ya ha sido descrito, y al terminar el gobierno de Eduardo Frei, numerosos testimonios dan cuenta de que existía una fragmentación o una dispersión en las distintas instituciones que brindaban educación de adultos, ya sea fuera del ministerio, pero también dentro del gobierno. Ya había una jefatura de educación de adultos, la dirección de educación media tenía un área hacia las escuelas nocturnas y los liceos vespertinos, etc. Entonces, había mínimo 5 instancias al interior del ministerio. ¿Por qué he destacado aquí la alfabetización en zonas urbanas? Y menciono ahí INSA. Esa es la industria, lo que aparece en la foto, la Industria Nacional del Neumático, Sociedad Anónima, creada en la década del 40, en Camino Melipilla, es la primera empresa que se instala en esa zona, y ahí el primer programa de alfabetización hacia las empresas y de nivelación en enseñanza básica es donde se instala. Me voy a por motivos de tiempo y de la severidad del moderador, voy a saltarme un par de láminas, ¿ya? Redondeando, voy a señalar que en el sexto congreso de la CUT, realizado en 1971, se menciona que las tareas de educación para el mundo de los trabajadores son 3: alfabetización, nivelación de estudio y formación profesional. Y eso de inmediato llevaba a una vinculación de la educación con el mundo fabril, con el mundo laboral, ¿ya? Y acá me voy a detener en una minucia, en una derivada del convenio CUT-UT, que son las escuelas de nivelación que se instalan en numerosas fábricas y empresas del país. En 1970, como ya fue descrito, se crea la primera escuela de nivelación. ¿En qué consistía la escuela de nivelación? A los trabajadores que no hayan terminado su enseñanza básica, se les nivelaba para que la terminaran, y a los que tenían su enseñanza media incompleta, se les nivelaba para que lo terminaran. La primera escuela de nivelación que crea este convenio CUT-UT la crea en la Casa Central de la UT, hoy día USACH, en 1970. Y la evaluación que se hace respecto a eso tenía algunos aspectos críticos. En primer lugar, había un 10% de los estudiantes que tenía una asistencia irregular y un 30% desertó de esa escuela de nivelación. ¿Cuál era la consecuencia directa de esos resultados? Reforzaban ya ideas que estaban en determinadas visiones políticas, es que las escuelas debían estar en el entorno laboral, en el mundo laboral, por lo que los sindicatos pusieron locales a disposición, o en ocasiones estas escuelas se instalaron al interior de las mismas industrias. 5 minutos, Cristian. Perfecto. No sé si tan perfecto, pero démosle. ¿Qué decía Enrique Kirchberg sobre el programa de educación de trabajadores? Decía que este programa buscaba preparar los cuadros obreros o de extracción popular que tendrían sobre sus espaldas la responsabilidad de la construcción del socialismo en un futuro más o menos cercano. Entonces ahí está directamente relacionado ir a educar a los trabajadores con el proceso que se estaba viviendo. En palabras de Ricardo Iturra, jefe del convenio CUT-UT y profesor de la universidad, ¿ya? Aquí Ricardo Iturra va a hacer una distinción clara, pero a mi modo de ver,
me parece que es un poco retórica, puesto que lo que vamos a ver a continuación pone un poco en cuestión su prédica. Decía que este programa se diferenciaba de otras visiones respecto a la educación de los trabajadores, como la visión tradicional del punto de vista del empresariado capitalista, y también de posiciones que se da con mucha frecuencia, fíjense, principalmente para lo que se habló en la primera ponencia, determinadas posiciones que de aquellos sectores más apurados en llegar pronto al socialismo, lo que sería una concepción ideologizante, que entiende por educación de los trabajadores lo que han dado en llamar concientización. Lo que está diciendo Iturra directamente apunta a las propuestas de Freire y a los sectores, digamos, más críticos de la UP, como podría ser el MAPU o el MIR directamente, que son los quienes recogen esas ideas. Acá se da cuenta cómo en 1972 las escuelas de nivelación de trabajadores ya estaban presentes en distintos lugares del país. Si se dan cuenta, las primeras que aparecen ahí, Copiapó, La Serena, responden a escuelas que se levantaron en las sedes regionales que tenía la UT, y ya avanzando un poco más abajo, de donde dice Escuela Central de Santiago, más abajo, son todas escuelas que se levantaron en empresas. Esas son del año 1972. En agua potable, en industria de neumático, que es INSA, en Madeco, en Sumar, en la papelera. La papelera me parece que es la escuela atípica dentro de las que están acá mencionadas, y lo vamos a ver a continuación, en este mapita. ¿Por qué? Si se dan cuenta, acá aparece Puente Alto, no solo aislada geográficamente, sino también políticamente. En la papelera, a pesar de los intentos del gobierno, no pasó al área social, y el sindicato apoyó a la empresa de que no pasara. Fue un caso atípico, ¿ya? Las otras escuelas que se levantaron muy fuertemente en la zona del cordón industrial, Vicuña Maquena, Gran Avenida, San Joaquín, principalmente textiles, y lo que aparece en el mapa más grande es un mapa donde muestra, en primer lugar, todas las empresas donde hubieron conflictos laborales en el gobierno de la Unidad Popular, y con verde se muestran las escuelas que se instalaron en esa zona, en Sindelen, en LAN, en Aluminio Fantuzzi, American Screw, Industrias Pizarreño, FENSA y finalmente INSA. En INSA se vivió un caso bastante particular, porque en INSA es una empresa con capital de Corfo, pero también con capital de una empresa estadounidense. Y el año 1971 los trabajadores se toman la fábrica exigiendo su estatización. En INSA, tal como lo dije, ya existía una escuela previa. Por lo tanto, cuando una vez los trabajadores se toman la empresa, llega de inmediato el convenio, se suscribe un convenio CUT-UT-INSA que crea una escuela nueva o un proyecto nuevo en la escuela ya existente, que no era solamente de alfabetización o de nivelación de enseñanza básica, sino que de enseñanza media, y también vinculaba a quienes fuesen parte de esa escuela con la posibilidad de algunos cursos universitarios. Principalmente quienes llegan a hacer clase en la escuela de INSA eran profesores jóvenes que adherían al proyecto de la Unidad Popular. Lo que yo he logrado rastrear con un par de entrevistas a profesores que hicieron clase ahí, en su mayoría quizás habría que revisar la tesis de Ana Isabel, en su mayoría eran profesores jóvenes militantes del Partido Comunista, ¿ya? Coincide con las militancias de los dirigentes del sindicato, ¿ya? Voy a leer un par de testimonios para ir terminando, ¿ya? ¿Qué decía Sonia Pastén? Que había una escuela que dependía del Ministerio de Educación y se dedicaban a nivelar a los trabajadores de enseñanza básica, ¿ya? Y aquí se pasa a nivelar a enseñanza media. Este convenio fue mucho más atrayente, puesto que daba la posibilidad de llegar a la universidad, ¿ya? Al mismo tiempo, y con esto sí termino, la relación entre estudiantes y obreros, al girar en torno a la fábrica, era mucho más horizontal. Sonia Pastén dice, pasábamos ahí, comíamos ahí. Yo conocí cómo se hacían los neumáticos porque teníamos alumnos que trabajaban ahí. Íbamos regularmente si quedaba al frente. La escuela quedaba en la población INSA, que está al frente de la empresa. Jorge Pavés dice, hacíamos una vida al interior de la propia fábrica. Íbamos a almorzar todos los días al casino, al horario en que almorzaban los obreros, no de los empleados. Convivíamos con los obreros, ¿ya? Y sé que el tiempo ya me está apurando y no sé si lo logré plantear realmente, pero las conclusiones que
que yo llego un poco a partir de las entrevistas y de algunos documentos que emanan del convenio CUT-UT, y principalmente un texto de Enrique Kirchberg, donde plantea cuáles eran los objetivos de este proyecto de crear escuelas en los entornos laborales, directamente laborales, es que estas experiencias educativas representaron prácticas no tradicionales de educación, cercanas de alguna u otra forma a las teorías de la educación popular, que en esos años comenzaban a desarrollarse en su matriz freiriana, y a las concepciones marxistas sobre la relación de la educación y el trabajo. ¿Ya? De recordarse que existe una amplia bibliografía desde el marxismo, desde el manifiesto comunista, digamos, hasta textos de Lenin y Freinet, numerosos autores, Makarenko, etcétera, que vinculan que la educación en una perspectiva socialista tiene que estar muy vinculada al mundo del trabajo, ¿ya? Otra de las conclusiones es que el hecho de estar insertas en el mundo obrero permitió que estas escuelas perdieran parte de la verticalidad propia del sistema escolar tradicional, y además no estuvieran limitadas a los dirigentes sindicales, sino al conjunto de los trabajadores. Las clases impartidas por pedagogos jóvenes recientemente egresados y que adscribían entusiastamente al proyecto de transformaciones liderado por la Unidad Popular, compartieron la experiencia de ese mundo obrero, ya sea en la escuela misma, pero también en instancias externas a las aulas, como los almuerzos en los comedores de las fábricas, las asambleas sindicales, marchas o simplemente el caminar por las calles de la población. Esas prácticas educativas son las que han sido buscadas representar en esta presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. A diferencia de Anita González, te pasaste en 2 minutos del tiempo. Pero no quise interrumpir esas conclusiones que estaban siendo leídas con tanta emoción. Bien, vamos entonces a dar paso al diálogo posterior a esta mesa que, como ustedes han visto, tenía 3 ponencias que dialogaban muy estrechamente entre sí, lo cual es una circunstancia muy favorable. Les voy a pedir, porque se supone que no podemos pasarnos de los 20 minutos en este espacio de preguntas y respuestas, porque después viene todavía la conferencia de Jorge Rojas. Así que traten de ser, ojalá, lo más sintética y al grano posible en su respuesta. Eso incluye al señor Matamora, aunque dije sintética en virtud de lo que dije al principio de esta mesa. Y yo tengo una pregunta para cada una de las expositoras, y además hay una pregunta general para los 3. Para Daniela, más bien darle la posibilidad de desplayarse en algo que dejó enunciado solamente en su ponencia, pero que a mí al menos me llamó mucho la atención, que fueron las críticas que el propio Paulo Freire hizo en su última visita ya al Chile de la Unidad Popular a los planes de alfabetización del gobierno. Me gustaría que nos contaras más en qué consistían esas críticas, porque es interesante que alguien que fue artífice, digamos, de la política de alfabetización de la democracia cristiana, y que además era una especie de tótem, ¿no?, de la educación popular de esos años y hoy, criticara precisamente las políticas que estaban emanando del gobierno popular, ¿no? Creo que sería bueno que nos contara de qué se trató eso. En el caso de Anita Isabel, tu ponencia lleva como título el movimiento estudiantil y reforma, la experiencia del convenio CUT-UT. Pero yo al menos no logré detectar en tu exposición, ni en el resumen que leí de la ponencia, la presencia del movimiento estudiantil en esta experiencia. Me dio la sensación de que tenía más que ver con la institucionalidad de la universidad, entiéndase, docente, rector, que con los estudiantes propiamente tales. Así que te pediría que por favor nos contaras dónde está ese nexo que aparece en el título de tu ponencia. En el caso de Cristian, una pregunta que me surgió al principio de su presentación, que tiene que ver con cómo de alguna forma estas experiencias de educación obrera, popular, desplazaban prácticas muy antiguas del movimiento obrero chileno, que apuntaban a la autoeducación y que levantaban casi como una bandera de lucha, ¿no?, la necesidad de que la clase obrera se educara a sí misma. Pero esto se transforma en estos años que estamos recordando, y me gustaría en este caso saber la opinión tuya sobre esa transformación.
¿Te parece bien, mal? No sé, porque es un tema todavía muy, muy candente. Y la pregunta común para las tres tiene que ver con las resistencias que, si es que las hubo, que suscitaron todos estos experimentos. Resistencia, está planteada la pregunta en términos muy genéricos, pero es como, probablemente estas decisiones, estas políticas, no le gustaron a todo el mundo, no solo, digamos, de la oposición a la Unidad Popular, sino de repente a las mismas personas a quienes iban dirigidas. Entonces, si nos pueden contar un poco de eventuales resistencias a estas iniciativas y qué fueron, qué consecuencias tuvieron, etcétera. Eso. Entonces les voy a pedir que respondan la pregunta individual y sobre la misma la pregunta general para el grupo. Dani. Ya. Bueno, sobre las críticas que habría hecho Paulo Freire en el contexto de Unidad Popular, es bien interesante esta entrevista, que es un documento que hay de una circunstancia que pasa cuando en esta visita, Paulo Freire de partida viene 3 veces a Chile en el contexto de Unidad Popular, pero hubo una visita en particular que fue más importante, que estuvo un mes acá. Las otras visitas fueron muy pasajeras, él tenía afectos, contactos, que ameritaban otro tipo de venidas, pero esa en particular es importante, y en ella visita Nueva La Habana y además tiene reunión, que hay una reunión que está documentada en la que él hace un intercambio con pedagogos de la Universidad Católica, eh, y ese registro da cuenta no tanto de a lo mejor las críticas que él establece, sino que la defensa que él tiene que hacer respecto de las críticas que la Unidad Popular había hecho de su método. Entonces, él señala que son de todo tipo, desde, por ejemplo, que el hecho de que se había ido de Chile para aceptar una beca en Harvard era ya como desmeritorio en el fondo de toda su trayectoria como pedagogo, en fin. Enjuiciamiento de ese tipo hasta cuestiones más de fondo y profundas como las que señalaba respecto a la conciencia, la alienación y a los tiempos de la concientización y a los énfasis. Eh, por ejemplo, lo que se decía como un traspaso de la conciencia crítica a establecer directamente una conciencia de clases, ¿sí? Una conciencia de clase en el método, a explicitarlo. Como que decían, en el fondo es una teoría ahistórica porque habla de la dualidad oprimido-opresor, pero sin categoría de clase. Entonces, respecto a lo que él señala, es en gran parte la defensa de su método. Yo aquí tengo una teoría de que la Unidad Popular está muy pegada todavía a la publicación de lo que fue la pedagogía del oprimido, ¿ya? Entonces, toda esta mirada más esencialista de la conciencia, o sea, de la concientización, efectivamente está basada en el primer libro de Freire, que es Educación como práctica para la libertad, pero no en la pedagogía del oprimido, que es del año 68 y que probablemente había tenido muy poca circulación en ese momento cuando la Unidad Popular está aconteciendo, está comenzando y está desarrollando estos planes. Y que a mi parecer la pedagogía del oprimido recoge mucho más claramente este debate político que es súper intenso en ese momento, ¿sí? Entonces, cuestiones como más puntuales, por ejemplo, expresa una diferencia radical, por ejemplo, con el afiche, que yo no he podido encontrar, pero que él describe que es un afiche para convocar a la campaña de alfabetización, en la que aparece una persona con los ojos cegados y señala una crítica a la frase, en la que dice que hay de nuevo un retroceso en la mirada respecto del educante, ¿sí? Como un retroceso en términos asistencialistas, ¿sí? Y no promovedores de autonomía y, por ejemplo, cosas de ese tipo, pero yo creo que el énfasis, y traté de señalarlo así en la presentación, está puesto en la idea del espacio y del tiempo que tendría que tener la práctica pedagógica para no solamente el diálogo, sino que también el silencio. Ya Freire reflexiona posteriormente mucho sobre eso, y a mí me parece muy valioso, sobre todo en el ámbito campesino, en el que él señalaba la importancia de dar espacio al silencio, porque hay una disputa de quién toma la palabra en ese momento, de quién tiene el poder de decir algo, en la que se juega
transversalidad política que está dada por la cultura del silencio y por la dominación. Entonces, para eso hay que tener tiempo, para eso hay que dar el espacio a la práctica pedagógica, y él hace una crítica muy rotunda, inclusive dice que la educación, o sea, que la izquierda podría llegar a ser otra forma de educación bancaria, ¿no? Como esta idea de instalar a toda costa, dice, no se puede depositar la idea de la libertad de los oprimidos como si fuera otro contenido de educación bancaria, como ese tipo de, y él habla como de la verborrea de la izquierda, es bien duro en esos términos, como yo diría principalmente pedagógicos, pero que tienen obviamente trascendencia política fundamental. Y a la vez, este interés y este relevar, ¿cierto?, las experiencias del MIR y del MAPU a través de su propio equipo, que yo decía como a conformar parte del MAPU, y también esta visita a Nueva La Habana que fue súper significativa, lo que él describe después, ¿no?, de lo que significó esa visita y ver ahí expreso muchos de los contenidos que él había desarrollado en términos de educación popular. Eso, sobre la pregunta, ay, perdón por no ser tan más concisa, yo diría que a mí me pareció más interesante, más que la idea de resistencia, quizás no me encontré tanto con eso, pero sí con la idea de multiplicidad, como la Unidad Popular me produce eso, como un desborde institucional y también popular de diversas prácticas y muchas veces que no tienen un diálogo integrado, ¿no?, sino que son todas a la vez, simultáneamente, y esta multiplicidad probablemente generó esas fricciones, esas resistencias, esas tensiones también. Y a mí ahí, por lo menos en el ámbito de la educación popular o esto mismo que describían también los otros panelistas, ¿no?, como la multiplicidad de instituciones y experiencias que se fueron desarrollando, probablemente ahí hay una riqueza de experiencia que es como un poco inabordable. Yo también trataba de describir esto que pasa en términos de pobladores, con, no sé, las circulaciones de proyectos, de textos, en fin, que yo diría que está difícil como, a mí me ha sido difícil como poder recoger más qué fue de los educandos, que si hubo o no resistencias en eso. Yo diría que eso se expresa en la versatilidad de las prácticas educativas. Más que resistencia, yo diría como en la autonomía y en la creación de prácticas acordes a cada ámbito, a cada espacio, a cada visión política. Eso. Gracias, Dani. Anita. Ya. Bueno, sí, con respecto a la primera pregunta, claro, ahí me faltó hacer más énfasis en la primera parte donde yo en el fondo hago toda esta revisión de mi tesis, partiendo desde que para mí, digamos, por lo que yo alcancé a investigar, la UT o el proceso de reforma en la UT surge o se genera casi en un 100% por los mismos estudiantes, ¿ya? Y esto parte porque el proceso de la reforma universitaria se da en casi todas las universidades públicas en ese momento, parte pero en particular parte en la UT a principios de la década del 60, con este hito incidente casi muy casual, pero que no es casual, que genera en 1961 una huelga en todas las sedes que tenía la universidad en ese minuto, que eran a lo largo de todo Chile prácticamente. Pero de ahí en adelante se genera un movimiento que va haciendo una retroalimentación constantemente, que va descubriendo o redescubriendo, dándole significado a raíces latinoamericanas, que va haciendo un diálogo con otros estudiantes, en fin, y que llega al año 65, y aquí sí hago una relación ya más con la institucionalidad, que es en el fondo la Federación de Estudiantes, porque ellos logran de alguna manera triunfar y ser parte, dirigir la Federación de Estudiantes, que en ese minuto tenía un peso importante, y desde ahí, por ejemplo, ellos levantan un movimiento que también se replica en otras universidades, que es el movimiento Universidad para Todos, que es la primera instancia que empiezan a plantear los estudiantes de
cuál es el real problema de la educación en Chile, en el fondo. ¿Qué le pasa que repercute al final con los universitarios? Y que empiezan a ver el tema de las matrículas, por ejemplo, de que obviamente había una escasez de matrícula y que evidentemente había un sesgo enorme en quienes podían ingresar a la universidad. Entonces ellos mismos se organizan y ellos mismos empiezan a generar clases, empiezan a hacer una especie de preuniversitario para que más estudiantes puedan entrar a la universidad al mismo tiempo que empiezan a generar que la misma universidad también otorgue más cupos, ¿ya? Y así llegan al año 67, donde ellos generan finalmente una especie de quiebre que termina haciendo renunciar al rector en ese minuto, y ellos son principalmente los que levantan la candidatura de Kirber. Kirber era militante comunista, en ese periodo, si bien la UT se caracterizaba por ser una universidad a lo mejor un poco más cercana a la izquierda, yo diría que en el ámbito académico, funcionario, eso no estaba todavía tan claro, ya no se veía tan nítido. En cambio, en el movimiento estudiantil, la juventud comunista en particular, sí avanzó progresivamente, logró conquistar, digamos, esta especie de incertidumbre o desilusión que de alguna manera había dejado el paso de la Juventud Demócrata Cristiana por la universidad y también de las otras fuerzas políticas que también estaban ahí. Entonces logra de alguna manera captar esa adhesión con este movimiento, por ejemplo, Universidad para Todos, iniciativas como de ese índole, y con eso también logran de alguna manera, siento yo, que Kirber sea, simbólicamente es nombrado desde el primer momento como el rector de los estudiantes. Entonces, y Kirber era, a pesar de que era comunista, y lo digo así, a pesar de, logra tener el apoyo finalmente de la masa estudiantil, que obviamente lo reconocía él, pero después de las otras entidades institucionales. Entonces, pensando en que desde el líder o de la persona que va a liderar este proceso en la universidad, más los propios estudiantes que adhieren en general al proyecto político de la izquierda, es que ese movimiento estudiantil logra hacer un feedback bien especial con el proceso de la unidad popular que se genera en la universidad. Por ejemplo, un caso emblemático va a ser que el conjunto se nota mucho en el tema musical, ¿ya? Yo me dediqué a mirar las expresiones artísticas que se generaron en la UT, y que son muchísimas, y que son variadas, y que son muy, muy significativas, pero obviamente que la parte musical es la que más destaca, y ahí el caso emblemático es el grupo Inti Illimani, que los fundadores del grupo eran estudiantes de la UT. Entonces, en el fondo se va generando una red, una unión entre el movimiento estudiantil y las expresiones artísticas que se van generando, o populares, que en el fondo no es que vengan a acompañarlos, sino que en el fondo eran parte del proceso también, que era parte del proceso universitario, era parte del proceso reformista. Entonces, encontré que ahí había una relación que al principio creo yo no se ve, y que a medida que he ido como revisando este tema me he dado cuenta que sí se da, y que es el movimiento estudiantil el que lo sustenta, ¿ya? Pero también que obviamente la figura de Kirber va a ser clave, ¿ya? Y que Kirber era el rector que ellos posicionaron, que los estudiantes de alguna manera empujaron hasta que finalmente se convierte en el rector de la universidad. Y con respecto a la segunda pregunta, con respecto a que te quedan 2 minutos. Con respecto a las resistencias, bueno, sí, no sé si en algún momento entre lo que alcancé a conocer, revisar, o los mismos testimonios de las personas con las que pude conversar, que fueron parte a lo mejor de los institutos tecnológicos, que fueron parte del convenio Junji-UT, no sé si la palabra es resistencia, pero sí lo que recuerdo que veía varias veces pasar era la dificultad con respecto al tema económico. O sea, para ellos fue muy complejo, ¿ya?
poder levantar institutos tecnológicos a veces en los lugares, porque lo que decía Cristian es así, ellos se fueron a los lugares donde estaba la industria, la fábrica, en fin, para poder de alguna manera apurar un proceso, pero también hacerlo que tuviera sentido, creo yo también, que tuviera sentido esto de la formación de los trabajadores en sus propios espacios laborales. El tema económico fue crucial, para los jardines infantiles también, costaba todo, costaba encontrar desde un clavo, todo, ¿ya? Pero nunca sentí o nunca de lo que alcancé a revisar, que hubiese un problema, por ejemplo, con recursos humanos, con que faltó gente o que gente se opuso a eso. No, yo creo que en la UT sobre todo es un espacio donde es más difícil, a lo mejor hay que indagar mucho más para encontrar a lo mejor la disidencia más política, que obviamente sí la hubo, ¿ya? Ellos en realidad lo que yo alcanzo a ver es que la disidencia o la confrontación se encuentra fuera de la universidad. Y en el caso, por ejemplo, de la formación de esta formación para auxiliares de párvulo, pasaba así, o sea, desde incluso de la institucionalidad o desde las personas que iban a colaborar en esta formación, les costó mucho entender que esto no iba a ser una educación tradicional, que esto no iba a ser una formación tradicional, que iban a apostar por formar a las pobladoras, y que eso tenía un costo de decir, vamos a cambiar el método, vamos a flexibilizar esto, y de alguna manera también vamos a improvisar un poco. Y yo creo que eso asusta, ¿ya? Y eso genera, no sé si rechazo, pero a lo mejor, bueno, una cierta incertidumbre de ver cómo va a surgir, qué va a pasar después de esto, así como, y que es normal también, porque uno obviamente en el tema de educación siempre trata de que las cosas, de ser muy profesional, ¿ya? Pero acá se estaba generando, como lo decían antes, era un tema vertiginoso, se estaba generando todo al mismo tiempo. Yo creo que el tema del cambio cultural también estaba ahí, entonces se cruzan estos temas. Gracias, Anita. Cierra entonces Cristian con su respuesta. Sí, un poco la consulta en por qué el movimiento de trabajadores había perdido quizás esta perspectiva más autonomista en el ámbito educativo. Yo creo que tiene que ver bastante con la perspectiva general del movimiento, ¿ya? Me parece que los numerosos estudios respecto al movimiento sindical señalan que a partir con la legalización de la sindicalización se entra en un proceso de que los sindicatos se institucionalizan más, digamos, la resistencia inicial de un sector se termina aplacando, ¿ya? Entonces, décadas del 50, qué sé yo, muy institucional. Ahora, la UP no es precisamente un periodo falto de tensiones, pues, entonces, y menos, digamos, en la experiencia que me intenté centrar, que queda radicada en el cordón Cerrillos-Maipú, ¿ya? Ahora, INSA, esa empresa, la Industria Nacional de Neumáticos, no fue la empresa más radicalizada, ya era una empresa que tenía estas prácticas muy paternalistas, tenía un estadio, tenía una escuela para los hijos de trabajadores, se habían ido construyendo población, entonces los trabajadores tenían un cierto estatus a nivel como de Maipú, no obstante sí participan del proceso de radicalización con la toma, qué sé yo, de la empresa, la exigencia que pase a la estatización, pero en el ámbito, al menos ahí, de posibles resistencias no he encontrado. Hay alguna experiencia de las pocas que he logrado detectar, que no son parte del convenio UT, sino que son parte del programa de educación de trabajadores, que se crea en la empresa Comandini, perdón, si no me equivoco. Esa empresa sí estaba, la empresa no estaba dentro de los planes de la Unidad Popular de pasarla al área propiedad social. Los trabajadores se radicalizaron y lo hicieron, y ahí se generó una instancia muy interesante de educación, de una escuela que se levanta, con una biblioteca, con lugares de venta de artículos musicales del sello Alerce, muy interesante. Y no es curiosidad que parte de los profesores de esa escuela, más vinculada a los sectores más rupturistas, eran militantes también del MAPO, ¿ya? A diferencia del grueso de los profesores que nutrieron al convenio CUT-UT, que estaban identificados con el
Partido Comunista. Entonces, en INSA se provocaba eso, que el interventor era Julio Budnik, militante del Partido Comunista, 3 de los 5 sindicatos tenían esa alineación, entonces posibilidad de resistencia un poco a esas prácticas era difícil. Y alguien podría decir, ya, pero en términos políticos, y ahí me parece que también sería interesante ir a estudiar lo que pasó con la escuela de la papelera. Ya, la papelera en Puente Alto, porque la empresa, dueños de, no empresarios progresistas precisamente, fomentaron que la CMPC suscribiera un convenio CUT-UT-CMPC. ¿Ya? Entonces ahí me parece que sería interesante ver si la empresa lo vislumbró quizás como una manera de ganar esa batalla de que la papelera no se estatizara, y porque vemos que los empresarios en ese caso bien específico, sí fomentaron este tipo de prácticas, ¿ya? Entonces me parece que me he limitado a un caso muy específico de INSA, ya me parece que queda bastante por investigar y es una cuestión bastante llamativa porque el convenio CUT-UT, el conjunto de los más de 100 y tantos profesores exonerados, digamos, y la dictadura ahí sí no tuvo reparos en si convenía o no convenía tener una escuela en la empresa, la eliminó de cuajo. Muy bien, gracias Cristian. Solo un detallito, la empresa se llamaba Comandari. Comandini es el apellido materno de una gran amiga suya y nuestra. Interesante cómo se cruzan las sinapsis. Bueno, estamos un poco pasados de la hora. La conferencia de Jorge estaba programada para las 19:30. Aprovecho de darle formalmente la bienvenida a este espacio. Gusto de verte, Jorge, aunque sea en pantalla nomás. No quiero alargar más la mesa, solamente insistir en que las 3 ponencias estaban muy estrechamente encadenadas, y lo cual generó una sinergia muy positiva. Se abrieron muchas preguntas y vías para la investigación futura, lo cual siempre es bueno. Y además se instaló un tema que tiene mucha vigencia, que es el de la necesidad de disolver las fronteras entre los espacios formales de educación y los espacios sociales de educación. Yo creo que las 3 ponencias de alguna forma dan cuenta de experiencias que hubo hace 50 años o más en este país, que se atrevieron a dar ese paso y que tuvieron consecuencias bien interesantes, digamos, y desafiantes para las concepciones tanto sobre la educación como sobre la vida en sociedad. Y son preguntas que se están volviendo a hacer hoy. Entonces, los que todavía tenemos la esperanza de que la historia sirva para algo, creo que aquí tenemos algunos casos bien concretos de experimentos que se hicieron, repito, hace medio siglo, y que hablan muy directamente con las demandas y las necesidades que está levantando la sociedad chilena hoy, y sobre todo los sectores populares. Más de algo debería aprenderse de esa experiencia, tanto en lo que tuvieron de positivo como en lo que no fue tan positivo y que habría que superar. Así que felicitar a las expositoras por habernos iluminado desde la historia para asumir los desafíos del presente, que es lo que se supone que todas y todos siempre aspiramos a hacer. Eso como palabras de cierre. Le devuelvo la palabra, valga la redundancia, a los organizadores para presentar a nuestro conferencista y, por cierto, invitar a todas y todos al día de mañana, que concluye este seminario con las últimas sesiones y mesas que seguramente van a estar igual de interesantes y motivadoras que esta que he tenido el honor de coordinar. Muchas gracias.